Buenas, vamos con septiembre de 2010 en la opción A. Vale, me dicen, me dan dos funciones, f de x, dos funciones sencillas, polinómicas, f de x una función cúbica, g de x una parábola, una función cuadrática, 2x al cuadrado menos x, ¿vale? Entonces en el apartado A lo que me dicen es obtener razonadamente los puntos de intersección A y B. Claro, me dicen que son dos. Bueno, se supone que me tienen que salir dos. De las curvas y igual a f de x y igual a g de x. Bueno, pues esto es un sistema que voy a resolver por igualación. O sea, cuando esas dos funciones coinciden en los puntos de intersección. Cuando f de x es igual a g de x, o sea, cuando y es igual a y, f de x es igual a g de x, ¿no? Es decir, tendré que igualar, tendré que decir que f de x es igual a g de x. Y a partir de aquí, resolver. Ruffini, no hace falta que os asustéis. Podría pedirme Ruffini y tendría que saber hacerlo. Os aconsejo que lo practiquéis, que lo recordéis, pero por suerte no hay término independiente y yo ahí lo que puedo hacer es sacar factor común a la x y me quedaría x al cuadrado menos 2x menos 1. Cuando tengo un producto, cuando tengo dos factores igualados a 0, lo de siempre. O x es igual a 0 o x al cuadrado menos 2x menos 1 es igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado que en teoría debería tener dos soluciones, pero si la resolvéis os da como solución, esto viene de un producto notable, esto es x menos 1 igual a 0, x menos 1 al cuadrado, mirad que es cuadrado del primero menos 2 veces el primero del segundo, ¿vale? Más cuadrado del segundo, es que aquí me he colado y esto, a ver, esto pasa aquí sumando, por lo tanto esto es un más, perdona, ahí. Entonces eso sí que me cuadra con este producto notable, de forma que la solución es x igual a 1. Lo podéis resolver también con la fórmula, veréis que la raíz me sale 0 y por tanto es 1 la única solución que hay, una solución doble. Por tanto, si x es 0, ¿cuánto vale f de 0? Pues 0 al cubo, 0. También lo podría haber hecho con g de 0 porque es el punto en común. También esto sale 0. En definitiva, uno de los puntos de corte es el 0, 0. Y f de 1, ¿cuánto es f de 1? Pues 1 al cubo, 1. Tiene que coincidirme con g de 1, que es 2 por 1 al cuadrado, 2, menos 1, también 1. Efectivamente, el otro punto es el 1, 1. Así que aquí tengo los dos puntos de corte, que bueno, me dicen que los llame A y B, de esas dos funciones, ¿vale? Bien, en el apartado B lo que me dicen es demostrar que la función f es mayor que la función g cuando la x es mayor o igual que 0. Bueno, vamos a ver cómo conseguimos demostrar eso, porque yo aquí lo que he conseguido es una cosa y es, a ver, bueno, vamos a intentar, me dice que f tiene que ser mayor que g si x es mayor o igual que 0. Bueno, en x igual a 0 está demostrado. ¿Por qué? Porque en x igual a 0 ya he demostrado que f es igual que g. Lo he demostrado en el apartado A. En x igual a 1 también. F es igual que g. O sea, en x igual a 0 y en x igual a 1 es donde se verifica, ¿vale?, que son iguales. En el resto de puntos mayores que 0, la f va por encima de la g. Bueno, a ver, esto lo que podríamos hacer es lo siguiente. Al final yo tengo aquí f tiene que ser mayor o igual que g.
tengo una inecuación, que esto es lo mismo que esta inecuación. Las inecuaciones que no eran de primer grado, que se resolvían muy sencillas, lo que tenía que hacer era resolver cuándo se daba la igualdad, y esto ya lo había calculado, ¿no? En 0 y en 1. Y a partir de aquí, yo sé que en 0 y en 1 son iguales. Vamos a ver en estos tres intervalos qué función está por encima de otra, ¿vale? O sea, yo sé que aquí f es igual a g. Y aquí también sé que f es igual a g. Lo he calculado, ¿eh? Que f de 0 es igual a g de 0 y f de 1 es igual a g de 1. Aquí no me interesa demasiado porque me interesan las x mayores o iguales que 0. Es lo que me dice el apartado, ¿vale? Y por tanto, vamos a ver qué pasa en estos dos intervalos. ¿Qué tengo que hacer en estos dos intervalos? Pues coger un numerito, pues por ejemplo aquí el 0,5, coger aquí un numerito, pues por ejemplo el 2, y comprobar que efectivamente se cumple esta desigualdad. Tengo que ver que efectivamente se cumple esa desigualdad. Es decir, 0,5 al cubo menos 2 por 0,5 al cuadrado más 0,5 ¿es mayor o igual que 0? Sí. Sí. Con lo cual ahí tengo comprobado que esa desigualdad se cumple. Y a su vez, 2 al cubo menos 2 por 2 al cuadrado más 2 ¿es mayor o igual que 0? Sí. ¿Qué quiere decir? Que si en 0,5 o en 2 he obtenido que f es mayor que g, o que f menos g es mayor que 0, es equivalente. Aquí lo que he hecho ha sido f menos g mayor o igual que 0. He pasado la g que estaba aquí restando al otro sitio, ¿vale? Entonces, ahí lo que he comprobado es que f es mayor que g y que f es mayor que g. ¿Por qué comprobando un punto tengo todo el intervalo comprobado? Esto es como cuando comprobábamos cuando una función es creciente o decreciente. Pensad una cosa, si f es mayor que g, para que se dé la circunstancia contraria, es decir, si yo tengo que en un punto f es mayor que g, para pasar a que g sea mayor que f, por medio necesariamente en algún momento tienen que ser iguales, ¿vale? Me explico gráficamente. Si yo tengo una función f y yo tengo también una función g, ¿vale? Es decir, aquí son iguales, ¿no? Y en este intervalo veis que f es mayor que g. Comprobando un punto, tendría comprobados todos los puntos, porque no puede ser que cambie a que g sea mayor que f sin pasar por una igualdad, por un punto de corte, ¿vale? Cuando ya cambian, aquí se da la circunstancia contraria, o sea, aquí en este caso sí que g es mayor que f. Por tanto, con esto lo tendría comprobado, ¿eh? Con esto ya tendría verificado que f es mayor o igual que g si x es mayor o igual que 0, porque habría comprobado esta circunstancia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya con esto he hecho el apartado B, ¿vale? Pero si lo representamos, y me va a venir bien para el apartado C, ¿vale? Mirad, la función... me han dicho que se cortan en el punto 0, 0 y en el punto 1, 1. Es decir, estos dos puntos son comunes, ¿vale? Si dibujáis, aunque no os lo pide el ejercicio, pero si dibujáis la función f, hace una cosa así, ¿vale?
Ahí. Y si dibujáis la función g es una parábola que al ser la x al cuadrado, al ser el coeficiente x al cuadrado positivo va a ser así. Su vértice va a estar en menos b, que es menos 1, partido en 2a, o sea, 2 por 2, 4, va a estar en un cuarto. O sea, el vértice de esta parábola va a estar aproximadamente, pues si yo he dibujado esto como 1, pues más o menos va a estar en un cuarto, más o menos por ahí, ¿vale? Pues vamos a intentar dibujarla de manera que corta y hace una cosa así, ¿vale? Ahí. Esa será la función g. G de x y f de x. ¿Dónde se cortan? Pues ya lo sabía. En 0, 0 y en 1, 1. Pero fijaos, la función f, la función roja, ¿veis que está en todo momento por encima de la función g? Está por encima de la función g. ¿Dónde? Cuidado, ¿dónde? Solo si x es mayor o igual que 0. Por aquí no. Pero en el apartado b me decía, si x es mayor o igual que 0, ¿veis que se verifica que la función f, función roja, es siempre superior o igual? En estos dos puntos será igual, ¿vale? Pero en el resto de puntos superior que la función g, que la función azul, ¿vale? Entonces, en el apartado, ¿vale? Con eso tendríamos el b. En el apartado c lo que me dicen es, calcula el área de la superficie limitada por las dos curvas entre los puntos A y B. Acordaos que habíamos dicho que el punto A era un punto de corte y el punto B era el otro. Por tanto, el área que me están pidiendo es esta de aquí. El área entre esas dos curvas. ¿Cómo represento siempre el área entre esas dos curvas? Como la integral entre 0 y 1 de la función que está por arriba menos la función que está por debajo. Así que tengo que hacer esta integral, ¿vale? Si alguien le da vueltas a esto y dice, pero es que corta el eje de las x, en realidad me da igual, ¿eh? Mirad, voy a dibujarlo un poquito más grande. Si yo tengo la función f, que es una cosa así, f, y aquí está entre el punto 0 y el punto 1, si yo hago esa primera integral, esa superficie va a ser esta, ¿vale? Esta. Y si yo, mi función g, que es una parábola que tiene esta pintada aquí, ¿vale? Hago la integral entre 0 y 1, el área va a ser esta de aquí, ¿vale? Si superponemos estas dos curvas, voy a intentar dibujar la G aquí. Vamos a superponer estas dos curvas, ahí, ¿vale? Lo que quiero que veáis es una cosa. Al área roja le tengo que quitar este área azul, perfecto. Y también es un área positiva, con lo cual si se la resto, se la estoy restando, será negativa. Y a su vez también le tengo que restar este área de aquí abajo, pero fijaos, este área de aquí abajo, por estar por debajo del eje de las x, ¿os acordáis que os dije que era negativa? Entonces, si yo le resto un área negativa, ¿no veis que se va a convertir en positiva? Luego, en realidad, el área que me va a quedar en ese cálculo va a ser esta de aquí, que efectivamente es el área que encierran
ambas curvas, ¿lo veis? Este área que estoy pintando, ¿vale? En definitiva, esto para que lo entendáis, ¿eh? Porque sabéis que el área que encierran dos curvas siempre es... Me tengo que fijar en cuál va por encima y cuál va por debajo, y si hay algún punto en el que cambian la que va por encima y la que va por debajo, me preguntan el área entre A y B, aquí sí que tendría que separar y tendría que hacer este trocito más este trocito, porque aquí o hacerlos en valor absoluto o siempre coger la que va por encima, ¿vale? La que va por encima como positiva. Fijaos, en este primer trozo, esto ya lo expliqué en la teoría, ¿eh? En este primer trozo es la roja la que va por encima, en este segundo trozo es la negra la que va por encima, ¿vale? Entonces ahí sí que habría que hacer como dos integrales distintas, ¿vale? Misma integral, pero dos límites de integración distintos, ¿vale? Bueno, aquí no es el caso, vamos a acabar esto entre 0 y 1 de la función f menos la función g, que quedaría así, diferencial de x. Entonces esto, como es una integral inmediata, quedará x a la cuarta partido 4 menos 2 x al cubo partido 3 más x al cuadrado partido 2 entre 0 y 1, ¿vale? Sustituyo por 1 y queda 1/4 menos 2/3 más 1/2, y si sustituyo por 0 me va a quedar 0. Con lo cual, si yo agrupo esas fracciones, ¿vale? 1/4 menos 2/3 más 1/2 queda 1/12. Unidades al cuadrado, porque es un área, pues eso será el área o superficie encerrada entre las dos curvas, entre la curva F y la curva G, que son las que me daban en el enunciado, ¿vale? Bueno, pues este es el examen, el selectivo de septiembre de 2010. Espero que lo hayáis sabido hacer, ¿vale? Cualquier duda la comentamos.